Ok. Buenas tardes con todos los presentes. En la presente audiencia correspondiente a un proceso constitucional de habeas corpus, siendo la fecha y la hora para la instalación de la misma, hoy 4 de marzo del 2022 a las 5 p.m. El día de hoy se encuentra en la sala la abogada de la parte recurrente Melanie Camacho, en representación del señor Leonardo Marcos Ruiz Corrales, quien se encuentra en el Centro de Detención Provisional en Guayaquil, y la abogada Alison Jara, defensora pública en representación de la abogada Sonia Quijije Aguirre, jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, provincia del Guaya, quien en este momento no se encuentra presente en la audiencia. Constatada la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia, se declara instalada la misma. Se le concede la palabra a la abogada Melanie Camacho en representación de la parte accionante del señor Leonardo Marcos Ruiz Corrales. Muchas gracias, señor juez. En nombre de la Constitución y en garantía de los derechos de protección, me concedo representar a mi defendido Leonardo Marcos Ruiz Corrales, el cual presenta esta acción constitucional de habeas corpus de número de orden 2021 034574 AP de fecha 24 de enero del 2021. El número de proceso 09-208-2018 00937, emitida por la abogada jueza Quijije Aguirre, jueza de la unidad número 4 del Cantón Guayaquil, de la Sala de Niñez, Mujer y Adolescencia. Constatamos que la misma es ilegítima, arbitraria e ilegal, basándonos en que el señor Ruiz Corrales fue detenido el 11 de febrero del 2021, cuando se encontraba en el kilómetro 24 vía la costa, en situación de que se encontraba comprando una ferretería llamada Marianita. Dos oficiales de policía se le acercan, manifestándole al accionante que se quedaba detenido por el giro de una boleta de premio en su contra, de número 2021 034574 1.1 AP, por causales de deuda de alimentos. La misma que se constata es ilegítima, arbitraria, ilegal, ya que en su momento se le hizo conocer a la señora jueza Quijije que ya existía un proceso abierto por parte de alimentos del niño ya nacido. Asimismo, en un documento, en un escrito que tiene su debido recibido original, nos hacemos mención en tanto a la acción de lo que es la boleta de apremio, informándole a la misma jueza de que esta es ilegal e ilegítima, ya que esta es una mera deuda, una deuda pretérita que se constató y se adquirió en su momento. Por lo cual, me cabe resaltar que en el mismo proceso ya existe justamente un convenio que estipula que el señor accionante está pagando los alimentos debidamente, sin ningún inconveniente, al menor de edad, correspondiendo así que se puede constatar que existen las dos causales, dos procesos por dos realizaciones diferentes. Esto se lo puede constatar, señor juez, en la plataforma Salle. Asimismo, cuando esta señora realizó la demanda por mujer embarazada, presentó en dos fojas el debido certificado del Ministerio de Salud, que certificaba que la señora María Elena Soto se encontraba recibiendo atenciones
por parte médicas por parte de su centro de salud en sus chequeos prenatales, estipulando que en ese tiempo tenía 30 semanas de embarazo. Asimismo, se encuentran las ecografías del niño en cuestión dentro de este proceso. Además, pasado ya el tiempo de gestación, la señora María Elena presenta una demanda por el niño ya nacido dentro del mismo año. Asimismo, se puede constatar que en la actualidad ya han pasado 4 años, lo que indica que esto se convierte en una mera deuda pretérita, ya que la señora, dentro del proceso de mujer embarazada, no realizó la debida incidencia, explicando que el niño ya había nacido, por cuanto se realizó un proceso aparte, de tal manera que, repito, se convierte en una mera deuda. Asimismo, la boleta de apremio es ilegítima porque no constata y no se cumplen los requisitos del artículo 137 del COGEP, pues, según la Constitución, ninguna persona podrá ser apresada por meras deudas y créditos, a más de que sea deudas de pensiones alimenticias, lo cual ya pudimos constatar que este proceso no procede, ya que se realizó un proceso aparte y la misma se convierte en una deuda pretérita. De esa misma forma, no se cumple con el artículo 22 del CONA, que establece que si una madre o padre debe 2 o más pensiones alimenticias, se podrá apresar por 30 días, y si se cae en la residencia, 60 días, porque pudimos constatar de que esta es una mera deuda. Es más, en el escrito que se le presentó a la señora jueza, se habló del artículo 32 del CONA, que establecía que de la extinción de alimentos, que establecía justamente que habían desaparecido las causales por las cuales se podía realizar el pago de alimentos, por el hecho de que él mismo está realizando normalmente los pagos de pensiones alimenticias hacia el menor, de tal manera que se convierte en mera deuda en nombre de este artículo ya mencionado, respaldando así en jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia número 10.P0110, se puede constatar que esta indica que los derechos se podrán transmitir estos derechos de deuda se podrán transmitir o se podrán renunciar hacia sus herederos, de tal manera que al momento de realizarse la exigencia del pago, no se realizará por boleta por apremio personal, sino se lo realizará por apremio real. Es decir, no se lo realizará por persona, sino se lo realizará con bienes. De esa misma forma, podemos establecer de que la misma no realizó la respectiva incidencia, por lo cual esta se convierte en una deuda pretérita. Es decir, en su momento la señora no indicó que el niño ya había nacido dentro del mismo proceso, sino que abrió uno nuevo, de tal forma que la misma no se va a añadir al proceso del niño, sino que se tramita por otro proceso aparte del cual se realizó primero. De tal manera que una vez establecidos los antecedentes y fundamentos en este presente momento, me amparo en los artículos 66, numeral 26,
en el artículo 76, numeral 1, 2, 3, 6 y 7, literales A, B, C y M de la Constitución de la República, que esta acción de habeas corpus que respalda la Constitución, esos artículos 224 y 225, se deberá aceptar de forma positiva por los señores jueces, así como lo establece el artículo 89 y 90 de la Constitución y lo ratifica el 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Jurisprudencia y Control Constitucional, que al mismo presentarse la debida comprobación de que ya existen dos causas y a su vez de que se estipula por medio de esta que la detención es arbitraria, ilegítima e ilegal, se procede, señor juez, que se cumpla con la debida aceptación de esta acción de habeas corpus, ya que las acciones planteadas no cumplen con los artículos procedentes del COGEP. Por eso se pide la inmediata liberación del accionante. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias a la abogada de la parte accionante. En este momento voy a proceder a darle la palabra a la abogada de la parte accionada. Continúe, por favor. Revisando la documentación anexada, existen en contra del señor Luis Corrales dos procesos judiciales en la unidad familiar, mujer, niñez y adolescencia, de este cantón de Guayaquil. La primera es la prestación de alimentos de mujer embarazada y la otra por prestación de alimentos por el hijo ya nacido. No obstante, estos derechos deben ser reconocidos. La abogada presente indica que ya han pasado 4 años, es decir, 4 años que se reconoció el derecho a la señora Soto Marianela para la prestación de alimentos de la mujer embarazada. Para el actor de esta causa es el señor Luis. Pero estos valores no han sido cancelados, cuando la protección de ese momento debió ser especial, porque ella estaba en estado de gestación y se debe dar la protección a ese menor que está por nacer. Pues el artículo 2 del CONA establece que las normas de este código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 18 años de edad. Esto aún no ha pasado. Por eso en el juicio número 0928-2018-00937 no ha sido archivado, es decir, esos derechos están reconocidos. Y si desea la parte actora de esta acción acumular los procesos, debieron solicitarlo. La abogada ha indicado que ha presentado esta acción por la detención ilegítima y arbitraria del señor juez, porque desapareció todas las circunstancias, pero esto no ha desaparecido en verdad, que han pasado 4 años y que la señora ya dio a luz al menor, pero el niño sigue existiendo y ella sigue siendo su madre. El menor tiene sus necesidades que tuvieron ser cubiertas a tiempo, y no se puede premiar ese tipo de acciones, indicando que se debe enviar una acción civil. Porque, si esto fuera así, el señor juez lo hubiera indicado, por providencia, y hubiese archivado la causa. Pero no es así, porque se estaría faltando al debido proceso. Los derechos de los menores, en este caso del no nacido que estaba en estado de gestación, no pueden ser renunciados, por lo que no cabe la prestación del actor de esta causa. Bien, muchas gracias a la parte accionada. Le concederé la palabra nuevamente a la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. La abogada en mención expone que la presente acción de deuda de alimentos se debe obligar y se debe cobrar por medio de lo que es el apremio personal. Pero cabe señalar que existen dos procesos iniciados. Uno, el 9 de enero del 2018, por alimentos de mujer embarazada. Y el otro, una vez ya nacido el menor, se inicia el 20 de noviembre del mismo año, en el cual la jueza dispone una pensión alimenticia que deberá pagar el accionante hacia el menor, el cual
lo cual se está cumpliendo debidamente por medio de los rubros de pago establecidos del accionante hacia el menor, dado que entonces se cumplen las obligaciones del alimentante hacia su hijo. Es importante señalar que la Constitución protege al menor desde su concepción, de tal manera que se le atribuye estos derechos. Pero en el caso de alimentos, el menor, el alimentante le otorgará al menor, indica la norma, hasta los 18 años de edad, o en su defecto hasta los 21 si éste se encuentra estudiando. Sin embargo, esta boleta de apremio no está girada en torno al proceso ya iniciado de pensión alimenticia del menor, sino está girada hacia el proceso de pensión alimenticia de mujer embarazada. Cabe recalcar que la misma podía realizar una acción señalando que el menor ya había nacido y instaurando la deuda dentro del mismo proceso. Pero la misma no lo realizó y realizó otra causal aparte del proceso ya en mención de mujer embarazada. Por lo tanto, al pasar 4 años y ya existiéndose el menor en cuestión ya nacido y que se cumple con las pensiones alimenticias, se cae en pie de que esta se convierte en una debida deuda por las extinciones de extinción de alimentos ya establecidos por el artículo 32 del CONA. Asimismo, cabe señalar que al realizarse el apremio por giro en torno al proceso de mujer embarazada, no solamente se está privando el derecho a la libertad de mi accionante, sino también los derechos e intereses prioritarios del menor de edad, ya que esta boleta, como recalco, no es en torno al proceso realizado de lo que es pensiones alimenticias del menor, sino es en torno al proceso de mujer embarazada. Por lo tanto, al no permitirle trabajar por estar privado de libertad al señor accionante que se encuentra laborando de profesión odontólogo, no podrá realizar los debidos suministros de dinero e ingresos para cumplir con las debidas obligaciones hacia el menor, por lo cual se está vulnerando también los derechos e intereses superiores del menor al realizarse este giro de apremio personal en contra de mi accionante, por lo que, señor juez, se le pide que usted realice la aceptación positiva de la acción de habeas corpus a favor del accionante, instaurando que la misma apresión es ilegítima, arbitraria e ilegal, de tal manera que se constate la libertad inmediata de mi accionante, señor juez. Gracias. Ok, muchas gracias, abogada. Se le concede nuevamente la palabra a la parte accionada. La abogada de la parte actora ha manifestado que su defendido ha cumplido con su obligación. No obstante, la obligación que el señor tenía era desde el momento de la concepción de su hijo. Desde ahí tenía que pasar la pensión alimenticia, pero no fue así. El artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos fue reformado por la Corte Constitucional en sentencia en diciembre del 2017. Y que en lo principal dispone que ante el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias corresponde evacuar una audiencia a fin de que el obligado alimentante justifique cualquiera de las causales de incapacidad de pago que prevé dicha norma a fin de instrumentar un compromiso de pago. Sin embargo,
La norma no señala de qué forma o manera el alimentante debe justificar dichas causales, entendiéndose que puede acudir a cualquier medio probatorio que la ley establece para demostrar lo afirmado, y que deberá actuarse conforme a los principios generales de admisibilidad de la prueba y su práctica. Por ello considero que es necesario que las pruebas a actuarse en la mentada audiencia deben ser anunciadas con anterioridad, por lo menos con 72 horas, a fin de que la contraparte pueda ejercer en legal y debida forma el derecho a contradecir o actuar prueba y resolver conforme el derecho proceda en caso de no lograrse la conciliación. Por lo tanto, claramente establece que el apremio personal en materia de alimentos se da en caso de que el padre o la madre incumplen 2 o más pensiones alimenticias, es decir, que desde la concepción tendría que dar protección y no la ha cumplido, de tal manera que no existe el mal proceder de la parte de la señora Soto Porques Marianela. La señora juez Sosa Quijote es la autoridad que tiene competencia para conocer eso. ¿Y por qué han pasado 4 años y no ha cancelado? Se dispuso la detención, por lo tanto, no es ilegal o arbitraria. Bien. Voy a darle una última intervención a la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. En nombre de los antecedentes y fundamentos de derecho y hecho que he establecido, incido finalmente en que esta pretensión de apremio personal que se le interpone a mi accionante es ilegítima. Él lleva preso desde el 11 de febrero del 2021, de tal manera que no ha podido garantizarse los derechos no solamente de la libertad del accionante, sino también los derechos del niño y derechos conexos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, civiles y políticos que ratifica nuestro país, de tal manera que su instalación y su aplicación se precisa de manera inmediata en el artículo 424 de la Constitución. Asimismo, cabe destacar que dentro de estas pretensiones se violan los derechos de libertad, de intereses superiores del niño, los cuales son muy importantes dentro de este caso y no se están tomando en cuenta, además de los derechos de trabajo, de libertad y otros derechos establecidos en la ley conexos a este proceso, de tal manera que, señor juez, una vez más pido su aceptación de forma positiva de la acción constitucional del habeas corpus en nombre de los artículos 89 y 90 de la Constitución, asimismo del 43, 44 y 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se dé la inmediata liberación de mi accionante para que de esta manera pueda cumplir y garantizarse las obligaciones y derechos para hacia el niño, el cual es la figura más importante dentro de este proceso. Asimismo, cabe señalar que en nombre y la aprobación y justificaciones de que esta detención es ilegítima, arbitraria, una vez más le pido, señor juez, que dé aceptado la presente acción y se libere de forma directa e inmediata al señor accionante Leonardo Marcos Ruiz Corrales. Señor juez, gracias. Bien, gracias por su intervención. Cabe señalar que la parte accionante ha centrado su demanda por la existencia de 2 procesos: el proceso de mujer embarazada y el otro proceso de alimentos una vez nacido el niño, en el cual la abogada de la parte accionante ha demostrado que el señor Leonardo Marcos Ruiz Corrales ha estado cumpliendo su obligación como alimentante. Entre los derechos que se mencionan que están siendo violados, uno de ellos está afectando al menor, debido a que si el padre se encuentra privado de su libertad, no podrá generar dinero para poder cubrir los gastos que requiere el menor en cuestión.
En base a lo expuesto y por la unanimidad de este Tribunal Primero de la Sala Especializada de lo Civil, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y por motivaciones anotadas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, por encontrarse los supuestos del literal A y B del numeral 2 del artículo 45 y de la ley en materia. Declaro con lugar la acción de habeas corpus, disponiendo que de inmediato se proceda a la liberación del ciudadano Leonardo Marcos Ruiz Corrales, para lo cual se deberá oficiar al director del centro de apremio en la ciudad de Guayaquil. Para asegurar el cumplimiento de esta libertad, ofíciese al abogado Efren Córdoba, director del centro de apremio, y a la coordinadora nacional del SNAI, Jessica Palacios, debiendo enviarse a sus respectivos correos. Ejecutoriada a que sea esta sentencia, se dispone que la Secretaría Rectora del cumplimiento al numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remitiendo copias certificadas a la Corte Constitucional y devuelva el proceso al juzgado de origen para proceder en derecho. De esta forma queda concluida la presente audiencia. Publíquese y notifíquese.